de donde estábamos. Y en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14 dice el profeta: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo esa promesa se cumple. Mateo capítulo 1 versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se ha puesto a pensar usted qué sería del mundo? ¿Cómo sería la historia del mundo si Jesús no hubiera venido al mundo? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez? ¿Cómo cambiaría la historia? En primer lugar, no tendríamos la mitad de la Biblia. 27 libros del Nuevo Testamento no existirían, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y cada una de ellas apunta a Jesucristo. A través de la historia han habido hombres que han hecho grandes cosas para la humanidad, pero ningún nombre ha sido como el nombre de Jesucristo. Ningún nombre ha cambiado vidas como el nombre de Jesucristo. Jesucristo ha sido es el único Dios que decidió humillarse, hacerse hombre, venir del cielo, dejar su reino en el cielo y venir a esta tierra por salvarnos a nosotros. Leí una frase, un artículo que decía: hay muchos hombres que han querido ser como Dios. Hombres que han querido ser como Dios. Solo un Dios, el único Dios, dejó de ser Dios y vino a ser hombre por salvar a la humanidad. Y ese es Jesucristo. Y si Jesucristo no hubiera venido, no tuviéramos el libro de Hechos. Si Jesucristo no hubiera venido, no hubiéramos tenido a nuestro hermano Pablo, a Pedro, Juan, Jacobo. No hubieran discípulos, no hubiera iglesia, no estuviéramos aquí. Sin embargo, porque Jesucristo vino, es que ahora estamos aquí. Así es de que quiero que por favor abra su Biblia conmigo al libro de Hechos. Y estamos en el capítulo 20 de Hechos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 20, si ya lo tiene ahí. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Títico y Trófimo. Estos, habiendo adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene usted de conocer a Cristo? Quizás tiene ya años de conocer a Cristo, quizás tiene meses, quizás tiene semanas, quizás aún en este momento usted no ha conocido a Cristo, no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene usted en el ministerio? Me podrá decir: bueno, yo no estoy en el ministerio, hermano. Yo no soy maestro,
maestro, no soy pastor, no estoy en el ministerio. Cada uno de nosotros está en el ministerio de Cristo. Porque nuestro ministerio es de alcanzar almas para Cristo, es de predicar el Evangelio, de decirle a la gente lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así que, ¿cuánto tiempo tiene usted en el ministerio? En realidad debería de ser el mismo tiempo que tiene de conocer a Cristo. ¿Cuánto ha sufrido en ese tiempo en el ministerio? Ya Pablo llevaba 20 años de estar ministrando a las iglesias en toda el área de Grecia, Asia, toda esa área, dice la palabra de Dios, que llegó el punto donde Pablo dijo, ya aquí ya compartí con todos, ya no hay lugar, así que voy para Roma. Y deseaba llegar hasta España a predicar la palabra de Dios. Pasó los primeros años preparándose, los primeros 3 subió a Arabia, dice la palabra de Dios, donde estuvo por 3 años. Después, 7 años más tarde, Dios le llama a iniciar su ministerio en la iglesia de, alguien ayúdeme, Antioquía, la iglesia de Antioquía. Luego de ahí, de Antioquía, los hermanos lo envían en su primer viaje misionero, donde empieza a predicar el evangelio y a establecer iglesias en toda el área de Galacia. Termina su primer viaje misionero, empieza el segundo, se expande al área de Asia. Dice que el Espíritu no le dejó ir a donde quería, pero en vez lo llevó a Filipos, en donde funda una iglesia, empieza a trabajar ahí, va de Tesalónica a Berea, a Atenas, a Corinto, y en cada lugar hay persecución, hay sufrimiento, hay tribulación por el nombre de Jesucristo. Empieza su tercer viaje misionero y llega a Éfeso, donde se está 3 años ministrando. Ese es el tiempo más largo del ministerio del apóstol Pablo. 3 años en un solo lugar. Y aquí en este capítulo encontramos ya al final de esos 3 años. Y estos versículos son muy importantes en la historia del apóstol Pablo, porque es en estos versículos en donde él se cree que escribió la carta a los primera Corintios, segunda Corintios, Gálatas y Romanos. Fue de aquí, de este lugar, en estos versículos que tenemos enfrente, donde Pablo escribe estas cartas que se creen son unas de sus mejores cartas. El libro de los Romanos ya lo hemos estudiado y hemos visto cómo Pablo deseaba compartir con los judíos, con los gentiles, y siempre estaba predicando el evangelio. Y aquí encontramos el equipo de Pablo. Y mis hermanos, no hay ningún ministerio sin un equipo. Cualquier hombre, mujer que entra en el ministerio de Dios no lo puede hacer solo. Se necesita un equipo de apoyo. Y cuando yo veo a este equipo de Pablo, creo que este era su equipo. Sabemos que llevaba con él un doctor. ¿Quién era? Lucas, el doctor Lucas, era el que le acompaña. Llevaba un escriba, un secretario al que le dictaba a él las cartas porque Pablo ya no podía ver. Era el que escribía por Pablo, el secretario de Pablo. Muy probablemente tenía un tesorero también, quien manejaba las finanzas de su ministerio. Llevaba con él pastores, llevaba a Timoteo, llevaba a Tito, a quienes más adelante vemos que él los encarga a las iglesias que ha fundado. Pero creo que las personas más importantes en el ministerio de Pablo eran las personas que no se mencionan. Las Lidias, los Aquiles, las Priscilas, los hombres y mujeres que constantemente están orando por el ministerio de Pablo. Mi hermano, cada uno de nosotros estamos en un ministerio que el Señor nos ha encomendado.
Y dice la palabra de Dios que debemos de orar los unos por los otros, alentándonos los unos por los otros. Y yo sé que aquí en esta iglesia hay hombres y mujeres de oración. Y yo les agradezco porque sé que continuamente oran por este inútil servidor y por mi familia. Pero debemos de orar por cada uno. Por el ministerio de la música, el ministerio de alabanza. Cualquier ministerio de la iglesia, usted debe de orar por sus hermanos. Porque el Señor sea el que nos fortalezca, el que nos ministre a cada uno. Y aquí entre este equipo se encuentran varios en el versículo 4. Y dice, le acompañaban hasta Aria, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ahora, estos hombres se cree que son representantes de cada una de las áreas donde Pablo ha fundado iglesias. Dice que Pablo sintió en su corazón llevar una ofrenda a Jerusalén. Y cada una de las iglesias envió representantes con cada una de sus ofrendas. Este es ese equipo para llevar esas ofrendas a Jerusalén. Ya Pablo empieza a terminar su estadía en Éfeso y empieza a ir a Jerusalén. Sigamos leyendo el versículo 7. No se me duerma, pero si se duerme no se preocupe, porque ahorita vamos a hablar de usted. No de usted, sino vamos a hablar de un hombre que le pasó lo que le pasa a usted. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y los alargó el discurso hasta la medianoche. A veces les digo que me emociono, ¿verdad? Y me paso y estoy, va a ver el reloj, y ya veo cuando ustedes empiezan, ya se está alargando, ya se volvió a emocionar. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Entonces puede imaginarse usted el calor, ¿verdad? Están allá al final del día, el calor sube, están en el tercer piso, las lámparas están encendidas, el aire acondicionado no funciona, así que están todos ahí en el aposento, están estudiando la palabra de Dios. Versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. En primer lugar, gracias a Dios porque no estamos en el tercer piso, ¿verdad? Segundo, gracias a Dios porque sí tenemos aire acondicionado. Y mis hermanos, yo no sé si a usted le ha tocado quedarse dormido en un servicio. Honestamente, a todos nos ha tocado. Se lo digo ahorita, me ha tocado a mí también, créamelo. Donde está uno cansado y empieza a orar en el espíritu, ¿verdad? Y la esposa, hey, ya, dígame ya deja de orar, estoy orando por el pastor. Y de repente empieza el espíritu a hablar. Si eso le pasa a usted, perdóneme si me río de usted, pero sé que a veces llegamos cansados. Sé que llegamos cansados a la iglesia. Pero mis hermanos, estos versículos a mí me confortan. Porque si se le durmieron a Pablo, entonces puedo entender que la gente se duerma cuando yo predico. Mis hermanos, a veces venimos cansados, pero yo prefiero que usted venga aquí, no que se venga a dormir, pero que venga cansado,
porque aquí va a renovar sus fuerzas. Amén. Y no que se quede durmiendo en su casa. Si se va a dormir, venga a dormirse aquí. No traiga su pillow y sus blankets, ¿verdad? Pero venga a descansar aquí. Porque para eso estamos, para infundirle fuerza, y la palabra de Dios es la que nos da fuerza. Amén. Aquí este joven dice que se sentó en la ventana, quizás tratando de agarrar aire, y se cayó. Ahora, yo no sé si usted alguna vez ha visto una persona que se cae desde el segundo o tercer piso. Tristemente lo he experimentado. Un jovencito de 18 años cayó del segundo piso en el trabajo. Y tristemente se abrió la cabeza. No quiero ser muy gráfico. Este joven quedó ¿cómo se dice? Deshabilitado de por vida. Fue un milagro que este joven no se hubiera matado. Y eso fue del segundo piso. Ahora imagínese usted caer desde el tercer piso. Dice el doctor Lucas que lo levantaron muerto. El doctor está diciendo, el joven murió, falleció. Y no nos da los detalles de sus heridas. Muy probable podemos decir, al menos se quebró un hueso o algo. Si cayó de cabeza, puede imaginarse usted el trauma a la cabeza. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Pablo se echó sobre él y le abrazó. Hay dos pasajes en la palabra de Dios que en mi mente inmediatamente va a ellos. Se encuentran en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Uno es con el profeta Elías y el segundo el profeta Eliseo. Muy similares los dos pasajes. En uno, Elías resucita el hijo de una viuda. Cuando este joven muere, la viuda le echa la culpa a Elías. Le dice, ¿por qué has venido a atormentarme? ¿Por qué vienes a quitarle la vida a mi hijo? Y Elías dice que toma al niño y se echa sobre él. Y el niño vuelve a levantarse, vuelve a revivir. En Segunda de Reyes encontramos el pasaje de Eliseo, donde similarmente un niño muere. En la familia donde Eliseo regularmente iba a quedarse, dice que la esposa le dijo al esposo, hagamos un cuarto para que Eliseo se quede aquí cuando venga a visitarnos. Eliseo le dice, ¿qué puedo hacer en agradecimiento? La mujer no podía tener hijos. Y Eliseo ora porque ella tenga un hijo. Dios le concede el hijo y más adelante el hijo muere. Entonces la mujer sale y va a buscar a Eliseo y le dice, tú me prometiste un hijo. Ahora el hijo ha muerto. Así es de que arréglalo. Y va Eliseo a buscarla y se postra sobre el niño y le da CPR. Es el primer caso de CPR. Dice que le da aliento de boca a boca y el niño se levanta, resucita. Ahora, ¿cómo es posible? Entiendo el pasaje cuando Jesucristo levantó a Lázaro. Jesucristo es Dios. Pero que estos hombres tuvieran tanta fe para levantar un niño, para levantar un joven. Si usted se queda dormido, créame, hermano, que no quiere probar mi fe. Porque en realidad, no sé. Estas acciones, estos milagros que estos hombres hacían, era porque Dios estaba en sus vidas. Y la gente creía y dice que eran consolados a través de estos milagros. Quizás ya no vemos resucitaciones literarias. ¿Literariamente? ¿Literarias? Así se dice. Literales, gracias. Literales. Pero constantemente vemos resurrecciones espirituales.
de hombres y mujeres que están muertos y uno dice, este jamás se va a convertir, este jamás va a aceptar el evangelio, esta mujer, Dios mío, nunca va a aceptar. Y la palabra de Dios viene, convence al hombre de pecado, y cuando usted los ve, ¿qué ha pasado? Han resucitado. Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder. Un día estaba muerto yo y ahora vivo. Un día estaba cada uno de ustedes muerto espiritualmente. Y solo Jesucristo es el que nos resurrecta, nos levanta de la muerte espiritual. Cuando la iglesia ve y entiende estas cosas, podemos gozarnos y podemos fortalecernos, consolarnos en el poder de Dios. Sigamos adelante, versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante a Quío, y al otro día tomaron puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Ahora aquí volvemos a ver que Lucas vuelve a hablar en el primer término. Desde el capítulo 16, versículo 11, Lucas dice, fue Pablo y los que le acompañaban. Así es de que nos da la pauta que Lucas se había quedado quizás en Filipo, ministrando, trabajando, no sabemos. Y aquí vuelve a acompañarle ya a Lucas y empieza a decir, nosotros llegamos. Ya va Lucas incluyéndose a él mismo. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Quiero detenerme ahí. Esta parte le he nombrado las letras pequeñas del ministerio. ¿Ha escuchado esa frase? Las letras pequeñas, ¿verdad? Cuando le hacen una oferta, ¿verdad? Cuando uno compra un automóvil, oh sí, está este precio, y no lee las letras pequeñas. Y le dice, va a estar pagando este carro por 10 años y al final no va a servir nada y ha pagado miles de dólares. Eso es lo que uno no lee. Lo que le va a costar en realidad. Estas son las letras pequeñas del ministerio. Mis hermanos, cuando Dios nos llama al ministerio, ninguno nos dice, hermano, ¿está listo para pasar preocupaciones, para derramar lágrimas, para sufrir, para desvelarse, para ir para arriba y para abajo? Ninguno nos dice eso. ¿Por el nombre de Cristo? Porque si no, ninguno dijera que sí. Ninguno dijera, sí, yo voy. Yo quiero lágrimas, yo quiero tribulaciones, yo quiero todo eso. Sin embargo, el Señor Jesús nos dice en Mateo, bienaventurados los que por mi causa son atribulados. Bienaventurados los que por mi causa son vituperados. El ministerio trae letras muy finitas.
y envuelve la humildad en el ministerio, darnos cuenta que nosotros no merecemos estar en este ministerio, que Dios lo ha dado. Si hay alguien que cree que el ministerio ha sido dado por el hombre, está muy equivocado, porque el ministerio solo lo da Dios. Y no hay ningún hombre ni mujer que pueda cambiar eso. No hay ningún hombre ni mujer que pueda evitar, que pueda cambiar los resultados de los que nosotros hacemos. El ministerio lo da Dios. Sea que usted esté de acuerdo o no, el ministerio nos lo ha dado Dios. Y viene con mucha humildad, dándonos cuenta que no lo merecemos, con muchas lágrimas, y con mucha tribulación, con mucho dolor. Esas son las letras del ministerio. Pero seguimos adelante y dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora, tengo que decirle que muchos comentaristas dicen que Pablo estaba equivocado o estuvo equivocado en ir a Jerusalén, porque el Espíritu constantemente le decía donde quiera que iba: Pablo, cuando llegues a Jerusalén te esperan prisiones, te esperan tribulaciones. Y Pablo está diciendo aquí, no sé lo que va a pasar, excepto que el Espíritu me está diciendo que lo único que me espera es prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo no detuvo a Pablo, simplemente lo preparó para decirle: Pablo, está listo, porque esto es lo que te espera. Ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, que cuando el Espíritu lo quería detener, lo detenía. Sin embargo, en esta parte no lo detiene. Pablo sigue su viaje hasta llegar a Jerusalén y ya sabe lo que le espera. Mis hermanos, hermanas, si usted está aquí en este día y está trabajando y está sirviendo en la obra de Dios, ya sabemos lo que nos espera. Sí, Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción, ¿qué más podemos esperar? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que nosotros esperamos no está aquí en esta tierra, está en el cielo. Amén. Eso es lo que nosotros esperamos. Un premio no terrenal. Los premios terrenales, quédese con usted, no me interesan. Que cualquier cosa terrenal se va a morir, se va a quedar. No importa cuál sea. El premio que esperamos está allá en el cielo, esperándonos. El día que nosotros lleguemos, va a estar Cristo con los brazos abiertos. Y nos va a mirar y nos va a llamar por nombre: Eliseo, bienvenido, te he estado esperando tantos años, hijo. Y no voy a poder decir nada más. Gracias, gracias, porque esos problemas que pasé en la tierra no significaron nada comparado al gozo que tengo en ese momento de llegar a ver a Cristo. Eso es lo que nos espera.
Versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Estima preciosa usted su vida? Sí la estimamos preciosa, honestamente. Por eso es que cuando nos dicen algo, nos hace algo, nos duele. Si no lo estimáramos, diríamos, está bien. Yo sigo adelante, yo sigo la carrera que empecé hasta llegar a la meta. ¿Alguna vez ha corrido alguna maratón? Bueno, déjeme decirle que duele. Una vez he podido lograrlo. Y después de tanto entrenamiento, llega el momento, en la mía 17, 18, típicamente es cuando el cuerpo empieza a decirle, ¿qué estás haciendo, loco? ¿Qué estás haciendo? Y empezaron los calambres, se me acalambraba una pierna, se me acalambraba la otra, ya no sentía los dedos de los pies, hasta las uñas me dolían, y apenas iba por la milla 18. Todavía me faltaban 6 millas más. 8 millas, porque son 26 millas. Pero déjeme decirle que una maratón, una carrera, no se termina fijándose en el dolor. Se termina pasando el dolor, corriendo aún en ese dolor, caminando aún en ese dolor. Y me recuerdo que había un espectador ahí y me dijo, siéntate, me dice, ¿por qué sigues? Le dije, porque tengo que terminar. ¿Qué? ¿Voy a haber entrenado todo ese tiempo para no terminar? Tengo que terminar. Y me dijo que toma agua. Y tomé agua y seguí, hasta que terminó la maratón. El dolor pudo haberme detenido muy fácilmente, así como a muchos los detiene. Sin embargo, cuando usted pasa ese dolor, crece. Y dice Pablo, no estimo mi vida preciosa, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Debemos de seguir la carrera, mis hermanos, porque lo que nos espera es un premio que nos traerá gozo como jamás hemos tenido. Amén. Versículo 25, ya vamos a, bueno, no voy a terminar porque ya vamos a seguir, ¿qué les parece? Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Y empiezan las despedidas. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sabe que me encanta cuando nos reunimos y lo único que discutimos, hablamos, es de la palabra de Dios? Es de la palabra de Dios. Y cuando empiezan pastor y que de esto y pastor del otro, y yo empiezo, Señor, y empiezan a temblarme las canillas. Es bueno, porque así crecemos. Y dice Pablo, no les debo nada, les he enseñado toda la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo que
Toda la escritura es inspirada por Dios. De Génesis a Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Y mi tarea es de enseñarles, de compartirles, de guiarles a través de la palabra de Dios. Y esa va a ser siempre mi respuesta a cualquier pregunta que usted me haga. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermanos, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en cuanto a este tema? Y Dios siempre responde. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida estarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar para sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Jesucristo nos dice que debemos de cuidarnos de lobos vestidos de ovejas. Y Pablo aquí nos da una advertencia. Dice, hermanos, yo estoy ya a punto de dejarlos, estoy a punto de irme, voy a morir. Pero van a venir lobos, dice, y aún de en medio de ustedes se van a levantar lobos. Y a veces decimos, ¿cómo es posible que en la iglesia se vean las cosas que se ven? Escúchame bien, son lobos vestidos de ovejas. Y como pastores, como líderes de iglesias, tenemos que tener cuidado de cuidar el rebaño, porque los lobos vienen, atacan, destruyen y se van. Y se van. ¿Y quiénes son las presas? Las ovejitas que quizás apenas están creciendo, apenas están aprendiendo. Llega el lobo, los ataca y se va, y queda la oveja lastimada. Mis hermanos, debemos de velar los unos por los otros, y no nos debe de sorprender, porque está en la palabra de Dios. Pero cuando eso sucede, ¿qué debe de hacer el pastor? Aislar a la ovejita, volverla a enforzar, volverla a alimentar, que esa ovejita vuelva a crecer. Ahora, cuando venga otro lobo, porque van a seguir viniendo, ya esa ovejita ya va a estar con las orejitas paradas, ¿verdad? A propósito. Bueno, ahí lo vamos a dejar, vamos a seguir. Versículo 31. Por tanto, velad, acordaos. ¿Dónde me queda el versículo 33? Ni plata, ni oro, ni vestido, ni nada he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, si usted busca en los evangelios, no va a encontrar esta frase. La Biblia no nos dice en ningún otro lado cuándo Jesús dijo esto. Sin embargo, Juan nos dice, hay muchos milagros y palabras, dice que cosas que Jesús dijo que no están escritas aquí, porque si las escribiéramos todas, dice Juan, los libros del mundo no alcanzarían para escribir todo lo que Jesucristo hizo y dijo. Pero aquí Pablo dice, el Señor Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Así es de que esta Navidad, ¿cuáles son sus planes? ¿Dar o recibir? Recibir, dice nosotros.
Vamos a ver, pastor, ¿cuál es el suyo? Más bienaventurado es dar que recibir. Está hablando del soporte que la iglesia le estaba dando a Pablo. Algunos domingos atrás, mis hermanos, yo les dije que la iglesia debe de apoyar a su pastor. Y se los dije muy claro, mis hermanos, que no estaba hablando de mí mismo. Pero yo tengo que enseñarles, porque si el Señor algún día me lleva a otro lugar, ustedes van a cuidar de su pastor, el pastor que Dios traiga. Sin embargo, la iglesia me ha dado una ofrenda recientemente. Y le doy gloria a Dios. Y la recibo muy humildemente. No me la merezco. Es mínima. Pero eso me da a mí la pauta que usted está aprendiendo a darle al Señor. Porque entre más usted le dé al Señor, Dios más le va a recompensar. Cada cosa que usted le dé al Señor o a este siervo inútil, el Señor se lo va a multiplicar. Así es de que gracias, mis hermanos, por sus oraciones y por su apoyo por este ministerio. Versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo sabía que iba a morir. Con mi esposa hemos pasado muchas despedidas. Cada 2-3 años tenemos que, ya viene ese tiempo otra vez de las despedidas. Ya no sabemos, ya no nos gusta, pero sabemos que va a llegar el tiempo de las despedidas. Y los hermanos, no, hermano, ¿por qué se van? Porque es la voluntad de Dios, mis hermanos. El Señor nos lleva a donde nos necesite, porque eso es lo que le hemos pedido. Señor, llévanos a un lugar donde nos necesiten, donde podamos trabajar. Y este año es el 3er año que estamos aquí. Y hemos estado orando y hemos estado ayunando. Y el Señor ha contestado. Y me han dicho en el trabajo, no te vamos a mover, te damos un año más. Así es de que, gracias por sus oraciones, todavía no es tiempo de despedirnos. Y si ese día se llega, espero que la despedida sea algo hermoso, mis hermanos, y que nos volvamos a ver en el cielo. Porque ese es mi anhelo, ver a cada uno de mis hermanos, no solo aquí en este ministerio, en esta obra, sino en cada una de las obras en donde hemos trabajado. ¿Cuánta familia voy a encontrar ahí? Eso es lo que a mí me hace seguir adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos dice Hebreos. Siga adelante. La meta es Cristo. La razón es Cristo. Nuestra vida es Cristo. Nuestro Salvador es Cristo. El regalo a la humanidad es Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo. Solo Cristo nos puede salvar. Incline su rostro. Mi Dios, gracias, porque mi corazón se regocija, se llena de gozo al pensar que un día te veré. Y aunque mi tiempo aquí en esta tierra no lo conozco, tú lo sabes ya. Tú sabes el día en que te voy a ver, en que te voy a abrazar. Y en ese día, Señor, tú enjugarás toda lágrima. Y todo va a haber valido la pena. Mi Señor, mi deseo es de ver a cada uno de mis hermanos ahí, juntos conmigo, gozándose por la eternidad. Pero se requiere una cosa.
Se requiere que hayamos aceptado a tu Hijo Jesucristo. Y mi Dios, si en este día hay alguien aquí que aún no te conoce, toca su corazón, háblale. Permítele que esa persona también se goce en ese día cuando te veamos y cuando juntos podamos alabar y glorificar tu nombre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque sin Él no hubiera Navidad, no hubiera un nuevo día, no hubiera un nuevo empezar, no hubiera Nuevo Testamento, no hubiera Pablo, no hubiera Gerson, no hubiera nadie. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Yo quiero darle la oportunidad, si usted está aquí en esta tarde, va a haber un día cuando usted entregue cuentas a Dios. Va a haber un día cuando usted esté frente al juez. Y lo único que ese juez va a preguntar es: ¿aceptaste a mi Hijo Jesucristo? ¿Aceptaste el mensaje de salvación de mi Hijo Jesucristo? Y en ese día no va a haber ya más excusas. Si usted no lo ha hecho, esta es su oportunidad. Y yo le voy a pedir que se ponga en pie y que usted diga: yo acepto en este día. Reconozco que soy un pecador y necesito a Cristo. Jesucristo nunca llamó a nadie en secreto, siempre lo hizo en público. Y es por eso que siempre hacemos estos llamados públicamente, para que como iglesia nosotros oremos por usted y le demos la bienvenida a la familia de Cristo. No termine este año igual que lo comenzó. Dele su vida a Cristo. ¿Hay alguien en esta tarde que necesita recibir a Jesucristo como su Salvador? Esta es su oportunidad. Muy bien. Póngase de pie, por favor. Señor, te agradecemos una vez más, Padre, por este mensaje hermoso que tú nos has dejado. Permítenos, Señor, seguir viviendo nuestra vida en comunión contigo hasta el día en que te veamos. Llévanos a casa con tu paz, con tu bendición, y permítenos gozarnos en este día, en esta tarde, disfrutando juntos la armonía en tu palabra, en alabanza y en comunión los unos con los otros. En tu nombre oramos. Amén.